Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Yo voy a hablar de la situación del Last Oasis. Muchos me lo habéis preguntado y os he contestado por privado, pero obviamente os lo voy a hacer ya un vídeo porque sí que es verdad que ha pasado mucho desde que no hago un vídeo. Así que bueno, vamos a ir con la situación actual. Como podéis ver, estoy mostrando una pantalla donde se ven que en teoría aquí pone Last Oasis y los últimos cambios hace 20 días, hace 15 horas, hace 14 horas. Y digo, ostras, están actualizando, pero no es real. Estos son cambios en la tienda, en algún parche o algo que no depende del juego realmente, no depende de los desarrolladores. Si no vamos al cambio real actual, estaríamos hablando que sería la última vez que actualizaron el cliente en este caso, que es del 23 de noviembre de 2022. ¿Esto qué significa? Que lleva 4 meses sin haber ni una sola actualización por parte de Donkey Q, que es la empresa de que hace el juego. Si nos vamos a su Discord, lo que vamos a ver es que lo único que hay es moderación por parte de la gente que se queja, es decir, que cogen y banean o mutean a la gente que se queja de que no haya actualización ni nada, pero no, los desarrolladores no dicen tampoco gran cosa. La única persona que más o menos dice algo es Pogo, que es Pogo Gladiator, pero para lloriquear y para quejarse. Siempre ha pasado eso con esa persona que es la community manager. No hay novedad en ello alguno, la verdad. Yo creo que es la peor community manager que me he visto en mi vida. Pero bueno, ahí sigue. El tema es qué está pasando, qué es lo que ocurre y qué es lo que a vosotros os interesa. A ver, por la parte de los desarrolladores, hay bueno, la comunidad cree que básicamente por parte de los desarrolladores el juego ya está muerto. Ya os voy a preguntar, y os voy a decir qué. Pero por parte de la comunidad, el juego todavía está vivo, está funcionando y seguirá avanzando. Y os voy a ir ahora explicando el porqué de cada cosa. A ver, por parte de los desarrolladores, obviamente, si no hay ninguna novedad, no comentan nada desde hace meses, diréis, por una de dos, o están desarrollando y no quieren decir nada y quieren dejarlo todo en secreto, o básicamente han abandonado el juego, que es lo que muy probablemente actualmente esté pasando. Sobre todo porque se ha visto y se ha encontrado que hay un nuevo juego en la tienda de Steam de la misma empresa, de Donkey Crew, que está en desarrollo, que va a empezar en desarrollo, todavía no hay fecha publicada nada, pero está en desarrollo. Y diremos, joder, se están desarrollando otro juego, una de dos, o tienen un equipo muy grande, o han abandonado el Last Oasis. En este caso es muy probablemente que sea lo primero, más que nada, porque por parte de, si te miras la gente que hay en Donkey Crew, no son mucha gente, y diréis, pero es que entonces, ¿de dónde están sacando el dinero? A ver, para que os hagáis una idea, Donkey Crew pertenece en un 99%, para ser exacto, a Snail Games. Es decir, es su inversor principal, que es Snail Games, como ya se ve aquí, es el creador, es el dueño de Ark Survival Evolved, otro juego de Survival. Tiene muchos más juegos, como estáis viendo aquí. Es más, aquí en portada sale el Last Oasis. Tiene muchos más juegos, pero el principal es el ARK, el más conocido, ¿no? El que más se conoce. Es más, luego hay versiones como el Pizarr, hay otras versiones, como el Atlas, que de repente era un mod del ARK. Tienen muchas versiones, tienen la gran mayoría de los juegos son referidos al ARK. Bueno, pues en Nail Games, al parecer ya se conoce que lo que hace es invertir, tiene como subempresa, subsidiaria o como lo queráis llamar, que esas empresas se dedican a desarrollar juegos, desarrollar cosas y que si sale mal, pues se ponen a otra cosa sin que afecte al nombre principal de la empresa. De esta manera, pues básicamente, si alguien la caga con su juego o alguien la caga con su desarrollo, pues no, el problema no es de Snail Games, es de, en este caso, de Donkey Kong, por ejemplo. Vale, teniendo esto en cuenta, ya habéis entendido que por qué es muy probable que el Last Oasis esté muerto por parte de los desarrolladores. Ahora vamos a ver por qué esto puede estar vivo por parte de la comunidad. Por parte de la comunidad, eh, hay un grupo de personas que se está dedicando a, primero, modear el cliente,
Bueno, primero a modear el servidor fueron los primeros pasos. A modear el servidor me refiero, hay como 3 partes actualmente del Lazo ASIC para que el juego funcione, y tendríamos el servidor que tiene cada persona en su ordenador o en su servidor propio. Luego el backend, le vamos a llamar así, aunque bueno, está mal dicho, sería el que pertenece a Donkey Crew, y el cliente, que sería el juego que nosotros tenemos instalado en nuestro ordenador. Actualmente hay un grupo de personas que están modificando los 3. Y vamos a ir, voy a explicar paso por paso qué se está haciendo en cada uno. Al principio, lo que se consiguió es modear el servidor a niveles de modificar el daño que hacía una flecha, modificar la receta para hacer algo, modificar que, por ejemplo, solo se pueden disparar flechas que las flechas de fuego solo hagan daño, que solo hagan daño al PROSIG. Se pueden hacer muchas cosas, que por ejemplo solo haya loot en tal punto. Se pueden hacer muchas cosas y realmente se están haciendo bastantes cosas. Problema que no había cambios, es decir, no se veían esos cambios muchas veces, porque tú bajaban la vida al PROSIG, pero en la persona, hasta que no le daba un golpe, no veía que había bajado la vida. No se creía que estaba... ¿Por qué? Porque el cliente no estaba modificado. Ahora, el mismo grupo de personas se ha conseguido modear lo que es el cliente. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues como lo estáis viendo aquí, se puede modificar los colores, las formas, que se vean los cambios que se hacen en el servidor, se puede cambiar también el background, se puede cambiar prácticamente todo. Todo lo que vosotros queráis se puede actualizar, modificar y demás. Y diré, otra, pues está muy bien. Y diré, sí, está muy bien, realmente está muy bien, porque esto permite editar mucho contenido del actual. Problema, que modificar ya es otro tema. Bueno, perdón, modificar no, añadir ya es otro tema. Actualmente, para añadir contenido nuevo, uno de dos, o se está aprovechando el contenido actual que ya existe, o más o menos se busca ahí apaños para añadir, para más o menos engañar al servidor. ¿Qué pasa? Que hay una tercera parte, que es la última que falta por modear, que es el backend. El backend es básicamente a donde se están actualmente guardando los datos del mapa, los datos del usuario, los datos de cuando se conecta, cuando tú te metes a un servidor. Esos datos realmente lo está manejando un backend. Actualmente ese backend es el oficial, es decir, es de Donkey Crew, es el que tienen ellos. Se está usando el backend de la Season 4, de la temporada 4, que es con el que todo el mundo está jugando, porque la Season 5 es una mierda, hay que decirlo claramente. Y lo que se está haciendo es preparando y ajustando una especie de emulador, bueno, realmente una especie no, un emulador del backend. ¿Qué pasa? ¿Y qué significa esto? Si se emula el backend, ya no hace falta, ya no se depende en ninguna parte de Donkey Crew. Lo que significa que ya da absolutamente igual lo que haga la empresa. Ya a la empresa Donkey Crew da absolutamente igual. Si los desarrolladores se quieren ir de fiesta y no hacer ni el huevo, lo pueden hacer, porque ya nadie ya no son necesarios. ¿Vale? El problema es que actualmente todavía se depende de Donkey Crew para el backend. Sí que es verdad que todavía se está todavía modificando, lo único que esto va a tardar unos meses. Mínimo, una persona que más o menos sepa ya hacerlo y vaya a buen ritmo, yo creo que mínimo tardará 1 o 2 meses. Mínimo, ¿vale? Una persona que obviamente pues no tenga los conocimientos, que no sea la primera vez que hace esto y demás, pues tardará más. Yo creo que va a tardar más porque no es fácil, por así decirlo. Dicho esto, quiere decir que a lo mejor en octubre, a lo mejor pues tenemos un emulador del backend y ya se puede hacer realmente lo que se quiera. O que Donkey Crew para ese entonces haya hecho una actualización y se puede hacer, y hayan metido ellos mods, o hayan hecho lo que sea y esté la gente jugando, o que hayan cerrado los servidores, y eso se llama también, ahora os explico, porque esa situación puede ser problemática.
Si Donkey Crew decide cerrar el backend, los servidores, actualmente todos los servidores que están funcionando dejarían de funcionar. Y todos los que gente, nadie podría jugar nunca más. Hasta que la persona que está haciendo el emulador lo consiga. Porque se necesita de un backend para que funcione. ¿Es imposible que la persona consiga hacer el emulador? Pues no. Es posible, sí. Si el servidor está en pie de Donkey Crew, va a ser más fácil porque es más fácil investigar. Si no, pues se va a complicar un poquito más la cosa y lo que era a lo mejor 4 o 5 meses se convierte en 1 o 1 año y medio, incluso más. Dicho esto, lo siento, no hay buenas noticias, de cierta manera. Pero bueno, mirando por el lado bueno, el juego sigue vivo, sigue habiendo jugando gente. Yo he jugado hace 2 días, me lo he pasado bien hace 2 días jugando en un servidor privado modeado, que es el de la Classic. Me he divertido y demás. Y se podrá seguir haciendo seguramente. Dicho esto, sé que no he hecho muchos vídeos porque no ha habido novedades, eso es así. Entonces, posiblemente no vuelva a hacer vídeos hasta que no haya más novedades. Es obvio. Os voy a dejar en la descripción básicamente el repositorio donde está el sistema para hacer mods, por si los queréis ver y demás y ver cómo funciona. También están ahí metidos su Discord y demás, por si queréis ver cómo va avanzando. También, si hay alguna novedad, obviamente haré un vídeo de ello, no es más. Pero con esto quiero decir que si veis que hago vídeo, que no hay nada nuevo por mi parte, quiere decir uno de dos. O que yo me he ido a otro mundo, o que básicamente no hay novedad en el juego. Dicho esto, no tengo más que decir. Espero que os sirva todo esto, que os guste, que haya gustado el vídeo, os guste mi explicación. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!